Así que no es que no conocieron a Dios, es que no tienen excusa porque no han querido reconocerlo. Y aquí vienen. Y la palabra no tiene excusa, no está implicando que alguien o aquí en la humanidad debe rendir cuenta. Sin embargo, en nuestra sociedad se creen en el naturalismo, en el humanismo, y llevan esa famosa idea de que realmente Dios no existe. Pero según hemos visto, el ADN, la materia y las moléculas muestran que realmente hay algo más atrás. Pero no solo eso, también Dios ha hecho estándares morales en el universo que se creen y se perciben en la humanidad. Y aquí les voy. Antes de decir los 7 pasos, no importa a cualquier tribu que tú vayas. Eso es, busquen en internet historias, datos. Aunque 2 tribus se estén matando, ellos conocen la ley en su corazón y les voy a mostrar algunos ejemplos. Primero, adoran a dioses. Ellos saben que hay algo fuera de ellos que es más grande que ellos. Segundo, aunque Román y yo estamos peleando, si Román entra a mi casa y mata a mi perro sin permiso o detrás de mí, sin que el jefe de la tribu le haya dado el permiso, eso es asesinato. Y también a Román lo mandan para el más allá. Tribus que no conocen y no tienen la mente desarrollada como nosotros. Sin embargo, nuestro desarrollo nos ha alejado del Señor. Otro ejemplo de esto es, a través de la historia, cuando un país se aleja de Dios, completamente ve en decadencia. Yo me reía porque, bueno, no me reía en ese sentido, porque veía las noticias y veía tanta guerra. No me reía de eso, me reía de esto, de que Estados Unidos no tiene el control. Rusia le está tirando el pelito, China también, no, Irán. El Estados Unidos de antes, cuando seguía a Dios, cuando fue establecido, era una potencia que nadie se atrevía a levantar una palabra en contra. Es una potencia más ahora, no es la más poderosa, porque decidieron alejarse de Dios. Y lean la historia, cada nación que se aleja de Dios entra en decadencia. ¿Qué demuestra esto? Primero es que el primer paso para que el aire de Dios venga a tu vida es que habiendo conocido a Dios no quisieron reconocerle, se alejaron de Él. Y mi pregunta es, ¿cómo estás respondiendo tú a Dios? ¿Estás reconociendo a Dios? ¿Cómo estás respondiendo a cada nueva revelación que Dios te hace a tu vida? Sea a través de un amigo, de una canción, de una prédica, de un domingo, de un estudio bíblico. ¿Cómo tú estás respondiendo? ¿Cómo yo estoy respondiendo? Eso es lo que me va a mí determinar cómo Dios va a juzgar mi vida. No importa lo que hagamos, dejamos de hacer, no es cómo yo estoy respondiendo a lo que Dios me está mostrando. Cómo yo me estoy sometiendo a su voluntad. Ese es el primer paso. Se alejaron de Dios. No lo glorificaron como Dios. Ese es el segundo paso. Cuando tú te alejas de Dios, ya tú no lo reconoces como Dios. Ya tú dejas de verlo como Dios. Tú te molesta saber que existe. Te molesta. Dices, no, es que mi Dios o el Dios que yo conocí no puede ser esto y aquello. Sin embargo, vemos aquí, leímos en Job, que nadie puede detenerse ni siquiera pedirle al Señor querer juzgarlo. Él es Dios y hace como Él plazca. Pero al final le voy a decir algo. Él lo hizo también, porque al final yo le tengo una buena noticia que conocemos. Él nunca va a hacer algo que Él no haya hecho primero. Nunca nos va a exigir algo que Él no haya hecho primero. Pero entonces continuamos la ira de Dios. Dice, no le glorificaron a Dios, no le dieron la gloria. Cuando vean las estrellas, cuando vean el universo, no es que tiene que ser otra cosa. Es que mi intelectualismo, mi idea, mi poder, el humanismo, esto, pero no reconocen Dios. Número 3, como cantamos o hablaban de esta mañana, no le agradecieron a Dios. Eso es un paso muy, muy triste que nos sucede a nosotros, al ser humano y también a nosotros como creyentes.
que Dios comience a obrar en tu vida. Dios comienzas a ver la obra de Dios en tu vida, su gracia que te cubre, su poder, y no te detienes a darle las gracias. No te detienes a reconocer que Él es quien te ha dado lo que te ha dado, que eres lo que eres por Él, que estás donde estás porque Él te ha traído. Yo me reía porque Patricia estaba dando un testimonio y decía, bueno, tú no elegiste eso, pero Dios lo había determinado para ti. Porque Él quería que estuvieras en ese momento, en ese instante, haciendo lo que Él quería, no lo que tú querías. Y todos podemos decir, hemos estado ahí. Pero una cosa es verlo y otra cosa es reconocerlo. Y la tercera es darle gracias a Dios porque Él lo ha hecho. Porque muchas cosas pasan en esos momentos. Primero, Él nos transforma y nos da humildad. Nos quita la arrogancia de querer con mis fuerzas. No. Cuando yo estoy completamente fuera de mí, yo tengo que meterme de rodillas ante Dios. Señor, te necesito. Necesito que tú me saques de este hoyo que tú me metiste. O que me metí yo solo, por ejemplo. O que me sucedió. Es cuando Dios se hace grande en nuestras vidas y entonces nos exalta. Porque Dios ama un corazón alegre. No dice Pablo que con todo tiempo demos gracias, estemos agradecidos constantemente al Señor. En todo y por todo. Número 2, se hicieron vanos en sus razonamientos. Y esta palabra razonamiento, aunque más adelante se repite como corazón, quiero que entiendan lo siguiente. Tanto en el griego como en el hebreo, la palabra corazón y mente se mezcla y se intercambia. Cuando dice algo vano, es algo que ya no tiene sentido, que ya deja de funcionar. Cuando tú rechazas ese conocimiento de Dios, tu corazón se vuelve vano, sin sustancia, sin nada bueno, sin nada que complazca a Dios. Ya en ese punto, no importa lo que tú hagas, ya nada de lo que tú hagas va a complacer a Dios, porque tú no lo quieres adorar, no lo quieres glorificar, no lo estás viendo como Dios, ni quieres agradecerle. Tú estás viendo tu propia vida de acuerdo a tus propios caminos, alejado de Dios. Entonces, cuando algo sucede, culpamos a Dios porque tú no quieres saber de Él. Tú no quieres estar dispuesto a sacrificarte ni a someterte, pero sí lo culpamos. Pero cuando nos pasa algo bueno, incluso en ese camino, no nos doblemos ni le damos la gracia. ¿Vieron qué relativos somos? Y por eso los pensamientos de su mente o corazón se volvieron oscuros. Ya no tenían luz. O sea, ya la revelación de Dios no llegaba a sus corazones. Y anoche yo oraba al Señor y le decía en lágrimas, Señor, por favor, no me permitas nunca llegar a Él. No importa que tristemente a veces nos alejemos, a veces nos pasen situaciones, pero que lleguemos al punto donde mi corazón se endurezca tanto, se oscurezca tanto, que su luz no penetre. Dice en Juan, el Evangelio de Juan, que Dios, Jesús es la luz del mundo, y cuando Él llega, la oscuridad de los corazones se desaparece. Pero qué triste es cuando ni siquiera la luz de Cristo alumbra mi vida. Cuando yo estoy tan negado a Dios que la luz ya no penetra en mi corazón. Ya yo he endurecido mi corazón hacia Él, hacia su revelación. Y tristemente en ese momento ellos eligen rechazarla. Yo le decía al Señor, no permita nunca, nunca, nunca yo llegar a ese momento. Quinto paso, su insensato corazón. ¿Qué significa esto? Que ese insensato corazón fue endurecido o oscurecido porque rechazaron la palabra de Dios. Vemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento donde eso sucede. Entonces, ¿qué pasa? Tristemente, por eso entonces se vuelven presas del engaño del mundo, presas de lo que no es de acuerdo a la palabra de Dios, una presa de cualquier cosa que me diga, me haga salir de donde estoy, me haga sentir mejor y me haga alejarme más de Dios. ¿Por qué? Bueno, es que hay un principio, porque cuando yo rechazo la verdad de Dios, eso cambia mi corazón. Hay varios casos en el Antiguo Testamento. Uno de ellos es el de Faraón, uno de los más discutidos, disputados, pero aunque Dios le haya endurecido el corazón a Faraón, también en muchas ocasiones Faraón endureció su corazón, lo dice él,
la Biblia, él mismo endureció su corazón. Porque Dios lo endureció para hacerse fuerte en él y demostrarle su poder, demostrarle que él era el Dios, no Faraón. Recuerden que Faraón se creía un Dios. Aunque adoraba muchísimos dioses, él lo adoraban a él como el Dios supremo, como el Dios de los dioses. Y Dios tiene que enseñarle a él, no, yo voy a quebrantar tu voluntad para demostrarte que tú no eres nadie, que yo soy el Dios. Y cuando hacía eso, entonces le daba oportunidad. Dime, ¿te vas a arrepentir? ¿Vas a dejar a mi pueblo? Decía que no. Y en muchas ocasiones, él eligió endurecer el corazón. Y si no es así, antes de que comenzaran las plagas, Dios le dice a Moisés, te voy a enviar, voy a endurecer el corazón del faraón, pero cuando por fin los dejes salir, salgan corriendo y llévense. Entonces le dice, se van a llevar todo el oro y la plata que ellos no poseyeron. Dios le está diciendo lo que iba a pasar, porque el faraón no los va a querer dejar ir. Cuando Moisés vio esa oportunidad, se llevó todo lo que la gente, salgan, lárguense. Le estaban dando todo el dinero, todo para que se fueran. Pero ¿qué pasó? Lo que dijo Dios. En vez de arrepentirse, da rodilla y clama a Moisés, por favor, permite que mi Dios, que tu Dios reviva a mi hijo, que tu Dios... ¿Qué? No. ¿Por qué yo lo dejé salir? Ejército atrás de él. Y tristemente, por su ignorancia y su insensato corazón, llegó a ser el faraón, el único faraón humillado. Lo he dicho aquí, a través de la historia los faraones presentaban sus victorias, pero él quedó tan derrotado que él escribió en sus idiomas y figuritas que él fue derrotado y que un mar se abrió en dos y se tragó todo el ejército. Él narró lo que dice en Éxodo y eso está en la arqueología encontrado. Entonces, por su vano corazón, eligió ser el faraón más insensato y el que pasó más vergüenza, porque decidió no honrar a Dios. Porque aún así, vemos a través de todos los profetas, que aún cuando Israel tenía el corazón endurecido, Dios siempre le decía, pero si ustedes vuelven a mí, si se arrepienten de sus caminos, si deciden regresar a mí, entonces yo seré su Dios. Y este es lo que yo le voy a dar. Lo que le prometí, se lo voy a entregar. Pero si entonces eligen lo que no yo soy, sino el camino de corrupción, esto es lo que le va a pasar. Y él dice, no es que yo se lo voy a enviar, sino estas son las consecuencias de sus acciones. Y lo interesante es que justamente así pasó. Constantemente Dios fue puesto verdad y nosotros mentirosos. Donde ellos elegían el mal, alejarse de Dios, y las consecuencias de sus acciones de las reproducciones que ya Dios había dicho. Y aún así Dios le decía, pero si ustedes se arrepienten y vuelven a mí, entonces yo haré esto y aquello. Aunque Dios tiene su ira puesta, su misericordia y su gracia nunca se va a detener. Él siempre va a dar una última oportunidad para que la gente se arrepiente y venga a sus caminos. Pero tristemente continúan siendo insensatos. Dicen, no hay Dios, yo no quiero creer en Dios, no quiero someterme a su voluntad, no quiero servirle, esa es la verdad. Quiero hacer lo que a mí me plazca. Entonces comienzan a profesar ser sabios si son necios. Y esa palabra, ese intercambio de palabra de profesar, lo que significa es una persona que afirma, que pretende, que dice, no, espérate, yo realmente soy inteligente. Estos son los estudios que yo he hecho. Mi sabiduría viene de esto. Y cuando tú comienzas a escucharlo hablar, tú dices, ¿qué es lo que está hablando? Son plumas de burro, como decimos aquí en Dominicana. Son caballos. Tú lo ves hablando y tú lo que oye, nada, vacío. Dice, ¿cómo que qué sabiduría? Porque tristemente no han puesto su sabiduría en el camino correcto, ni en las manos correctas. Y por lo tanto, se han vuelto necios, que necios, disculpen la palabra, es estúpido, tonto. No la voy a decir en inglés, pero significa eso. Esa palabra que dice insensato es cuando tú te vuelves tan estúpido que tú crees que tú te la estás llevando al mundo por delante y no. Lo que tú necesitas es arrepentirte y buscar de Dios. Y me recuerda a mí esa arrogancia del primer pecado del mundo, Satanás. Satanás dijo, pero yo soy el más hermoso de los ángeles y a mí me celebraron mi nacimiento y yo soy el encargado de adoración. Pero espérate, todavía no tengo la suficiente gloria. Ese monte yo lo necesito. Dice, y yo quiero ser igual que el Santo de Israel, igual que el Dios Altísimo.
Y en su corazón él dijo, yo quiero ser, quiero ponerme. Y entonces no solamente él va, sino que él convence a un grupo de ángeles para también ir en contra de su creador. Qué insensato. Eso no tiene sentido, pero lo hacemos nosotros constantemente. Dios, tu culpa, tu culpa, tu culpa. Cuando realmente si analizamos es mea culpa, nuestra culpa. Y finalmente, el último punto, cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, por imagen en forma de Dios corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Este versículo lo vamos a retomar la semana que viene y a desarrollar lo que es la idolatría. Pero vamos a terminar en ese paso y luego le doy la noticia que les dije. El hombre fue hecho imagen de Dios para reflejar su gloria. Sin embargo, ¿qué ha hecho el hombre? El hombre, en cambio, se ha arrodillado ante él mismo, otros hombres, ante criaturas. A mí me impactó de los días que falté. Estaba con una persona X y ella me dice, sí, porque yo dejé en mi virgen de este tamaño en la casa de mi primo para que me la trajera y yo ando con esa virgen para todos lados. Y yo me quedé petrificado y decía, pero ¿qué es lo que me está hablando esta señora? O sea, yo, en mi juicio, ya eso hace rato que no pasaba. No, ella tiene su ídolo, que ella lo lleva donde sea. Siéntate ahí, hablamos ahorita. Te pido que por favor... déjame moverte de lado. Señores, tristemente lo hacemos. Y miren algunas formas modernas de esto. Ambientalismo o no, la madre tierra, hay que cuidar la tierra, todo es verde ahora, todo es green, y la tierra es más importante que el ser humano. Yo hace mucho visité un zoológico de Estados Unidos y me impactó una inscripción que vi, donde honraban a todo el que había apoyado una causa de crear el zoológico, de defender tal o cual especie en extinción. Y muchos de esos nombres eran lo mismo que estaban promoviendo el aborto. ¿Sí? ¿Qué doble moral? Yo voy a salvar la tierra, pero no a la humanidad, no a lo que Dios ha creado. Una loquera. Todo el mundo, todo está al revés. El famoso nueva era, misticismo, es que yo soy espiritual. ¿Qué es lo que tú me estás hablando a mí? Si tú no quieres saber de Dios, que el único espiritual. El famoso ocultismo. Señores, cuando yo comencé a leer de los masones y ese tipo de cosas, yo, donde sea que yo iba, comenzaba a ver los pisos, a ver. Y en muchos lugares, tristemente incluso iglesias, están detrás de esa loquera. El humanismo ateo, el narcisismo, utopismo, el idealismo progresivo, una fe en la última política, la educación. No, es que este es el político que va a salvar, mentira del diablo. No, es que si tú hace esto y si fulano hace aquello, mentira. El único que nos va a salvar es Jesucristo. También como un enfoque demasiado abrupto a la medicina holística, a la salud, a prolongar tu vida, que algunas de esas cosas no son malas. Hay que cuidar el planeta. Hay que cuidar tu salud. Pero si mi enfoque y mi Dios se vuelve eso, hay un problema. Otros valoran demasiado la educación. No, yo tengo tantas maestrías. Y si estoy hablando con Edwin y Edwin tiene una maestría, yo tengo 7, los miro, ¿qué es lo que me está hablando este niñito a mí? O no, yo soy rector de tal lugar. Como una posición, eso es lo que te llena y te da. Y al menos que otro sea igual o mayor que tú, no te importa. Ni lo consideras importante. Finalizo con esto. Yo añadiría ahí, con respeto a mi Señor, y cambiar la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de cuadrado o rectángulo. Esto se ha convertido en nuestro ídolo también. Espérate, que ya voy. Eso ha pasado muchas veces. Reuniones de pareja, 2 casados. Y están ahí al frente, hablándose por aquí. O hablando con 1200 otras personas. Y tristemente,
esto está destruyendo familias, matrimonios, vidas. Señores, el que está manejando, usando el celular, está más hipnotizado que una persona llena de alcohol en su sistema. Es una loquera. Lo bueno es que sí, Dios tiene el derecho de decirme cómo va a acabar su ira. Y la ira que Él va a tener en contra de la injusticia y la impiedad. Le digo por qué. Porque Él no solamente lo dijo, no solamente se presentó delante de Job, sino dijo, yo voy a traer una solución. Yo mismo iré y sufriré lo que ustedes han sufrido, y lloraré lo que ustedes han llorado, y veré enfermedad, veré muerte, pero yo traeré salvación a este mundo. Eso hizo nuestro Dios. Y dice que Él, podemos ir delante de Él, y que Él puede ser sumo sacerdote delante de Dios, porque Él sufrió lo que tú y yo hemos sufrido, y padeció lo que tú y yo hemos padecido. Porque Él vino, sí, siendo Dios, pero vino como 100% hombre. Él lloró, tenía hambre, tenía sueño, durmió, a veces no durmió, tenía jaqueca, etcétera, etcétera. Se le murió el mejor amigo, sus mejores amigos, familia, sus hermanos no querían saber de Él. Entonces, no es que, no importa, no hay ninguna excusa que tú quieras poner. Busca, y Jesús pasó por eso, hasta aún peor. Fue desfigurado hasta la muerte, irreconocible. ¿Ustedes se imaginan que te den tantos golpes que ni siquiera tu mamá te reconozca? Ahí. Eso tiene que ser brutal. Y Él decir que Él puso la vida por nosotros. Él vino con ese propósito, para que esa ira no cayera sobre nosotros, sino cayera sobre Él en la cruz del Calvario. Y nosotros tuviéramos una vida eterna. Dios nos viera justo delante de Él. Eso es amor. Y lo único que me pide Dios, no como otros famosos dioses falsos, córtate, sacrifica esto, haz aquello. No. Dice, como yo entregué a mi hijo, ahora te pido que entregues tu vida y me entregues tu corazón. Es lo único que te pido. Y la respuesta va a ser que Él te va a transformar en lo que Él siempre ha querido que tú seas. Que Él te va a transformar en lo que Él te ideó desde antes de la creación del mundo. Y tú vas a caminar en lo que debiste caminar desde ahora y para siempre. Él va a quitar todo dolor, toda injusticia, todo. No cuando yo quiero que lo haga, sino cuando a Él le plazca. Él dice, mía es la venganza y yo pagaré. Entonces, nuestro papel es pedirle al Señor que esa ira no caiga sobre nosotros. Si leemos desde el verso 21 al 23, hay 7 pasos donde tú comienzas a alejarte de Dios de una manera tal que te vuelves un enfoque de su ira. Ya Él derramó su ira sobre Jesucristo y la va a hacer a los últimos tiempos, pero Él no quiere que nos alejemos de Él, ni que nos creamos tan sabios en nuestro propio entendimiento que no vengamos de Él y le rindamos cuenta, no le agradezcamos, no lo reconozcamos como Dios. Y si te pones a analizar el sacrificio de Cristo, esa fue la mayor expresión de amor. ¿Tú qué es la mayor expresión de amor? No es lo que Hollywood presenta, ni lo que tú deseas. Es Cristo en la cruz, la esperanza de gloria. Y gracias a través de eso, Dios puede... Es como que tenía la gracia de Dios retenida. Pero Jesucristo viene y entonces la gracia de Dios, su amor, ya puede ir a todo el mundo y transformar sin nada que lo detenga.